No oigo nada. Ya, súbele tantito. Podremos en este tiempo atender a las preguntas de todos los demás. Así que nos pueden enviar sus preguntas a la MIB si es que no logramos atenderlas durante esta conversación. Como saben, el año 2020 ha sido un parteaguas en la inversión sostenible. La pandemia del COVID ha puesto los reflectores sobre la inversión sostenible a nivel global. Y pues tenemos un nuevo registro, un nuevo récord de esto con una inversión de 80.5 mil millones de dólares, que representa un incremento de los 70 mil millones de dólares en flujos que teníamos en el segundo trimestre. Hablando ya dentro de este contexto, entremos a la conversación. Vamos a hablar más de las preguntas de mayor nivel con Jessica. Ojalá podamos empezar de cero. Si nos pudieras contar un poco de lo que es la inversión sostenible y la diferencia entre ella y las ASG. Gracias, Álvaro, y gracias a la MIB y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con ustedes en esta sesión durante el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Es una muy buena pregunta y yo quisiera decir que las definiciones es donde comenzamos estas conversaciones porque hay tanta jerga que tenemos que entender y mucha confusión que de repente surge. Así que en BlackRock nosotros definimos esto como el planteamiento tradicional con el insight tradicional. Y esto habla del gobierno, la sostenibilidad y el medio ambiente. Les quiero dar un ejemplo. Estos son temas que pueden ser emisiones, uso de agua, diversidad de la planta laboral y también la estructura. Entonces, otra forma que lo podemos pensar es que la inversión sostenible es una práctica que consiste en compartir estos datos o conocimientos no tradicionales con los financieros, y el ESG es esa kit de herramientas que pueden usar los inversionistas. Quiero aclarar que cuando digo datos no financieros que no se pierdan la interpretación, no quiero decir que no sea material la información, pero simplemente no son datos que se utilizan en esto. Gracias, Jessica. Quisiera bajarme un nivel en términos de por qué importa la sostenibilidad en la inversión. ¿Por qué nosotros como inversionistas nos debe preocupar el tema? Sí, la respuesta corta es que es porque la sostenibilidad, los datos pueden darnos información muy útil. Creemos que los datos ESG, la información nos puede ayudar a crear valor en el largo plazo. Esto es algo que nosotros creemos fundamentalmente en BlackRock y es algo que creemos que se va a volver cada día más importante para los inversionistas en el futuro también. Y para darles algunos motivos por los cuales se va a incrementar la importancia. Primero, si ves cómo las empresas son valuadas el día de hoy. Por ejemplo, el S&P 500 con su exposición al mercado. Las empresas son valuadas hoy de forma muy distinta a como se hacía hace 4 años. Y cuando hablo de la evaluación, estoy preguntando de cómo evalúas el capital, market cap de las empresas con valores intangibles. Solamente 20% es valuada por los intangibles. Y este nivel, este porcentaje se ha revertido totalmente. Más del 80% de los ahora son valuadas como intangibles, y esto las ESG nos pueden ayudar a medir los intangibles. Así que estamos pensando en patentes, innovaciones, el valor de la marca. Hablando de datos financieros y no financieros, y si solo estás viendo los
métodos tradicionales estás recibiendo solo una foto parcial. Tienes que ver toda la información que va más allá de los estados financieros para poder entender el proceso de crecimiento de la empresa en el largo plazo. Y esta es una buena entrada, una buena transición de hablar de algo que sucede todo el día en los diferentes ambientes sobre el ESG, que son los tabúes o la mala comprensión de algunos términos. Tal vez podamos empezar con alguno. Estas inversiones ESG sacrifican alguna oportunidad de retorno sobre la inversión o algo así, Jessica? No. Esta es la pregunta número 1 que nos hacen nuestros clientes y yo diría que en los 6 años que he concentrado mi atención en la inversión sostenible sigue siendo la pregunta número 1 que recibo de los clientes, pero ha habido estudio tras estudio que demuestra que históricamente cuando ves el rendimiento de estas inversiones y los fondos se salen de los fondos no tradicionales y entonces recibes el fondo sostenible tiene un mejor rendimiento. Ha habido estudios hechos por el desempeño de fondos de 2004 al 2014 y encontraron que no había diferencias en el retorno con los fondos tradicionales y realmente lo que veían el tipo de volatilidad lo veían como una protección al riesgo. Hemos hecho investigación nosotros mismos en BlackRock para analizar la optimización de los ESG. Son índices que maximizan los scores y es muy similar al mercado ponderado y es mejor o si no es que es igual o si no es que es mejor. Entonces, cuando pienso en esta preocupación es realmente un malentendido, cuando la gente piensa en la inversión sostenible, cuando se hablaba de valores, de consideraciones éticas, y esto realmente fue en una época cuando los inversionistas no tenían los datos y la única forma que podían darle algún valor a la sostenibilidad en el portafolio de inversiones era ver bien lo que estaban haciendo las empresas en las que invertían. El objetivo de inversión era como más una consideración ética. Hoy tenemos más información, mejores datos, tenemos la oportunidad de tener una visión más holística para entender estos conocimientos. Bueno, ahora que estamos quitando este malentendido que es importante para quien quiera invertir en activos atractivos, podemos hablar de los diferentes tipos de inversiones y tal vez comenzamos a hablar un poco de los filtros, la aplicación de filtros y los métodos que se utilizan para evaluar y seguir los ESG. Sí, cuando comenzamos a pensar en los diferentes tipos de ESG o las soluciones de inversión sostenible, ponemos todas estas estrategias en avanzadas o tradicionales y que las evitas o las avanzas. Y esto quiere decir tiene que ver con la motivación del cliente. Están interesados porque quieren evitar a la empresa, quieren aplicar filtros que no están de empresas que no están alineadas con sus valores. Y lo más importante es la estrategia de avance, porque quieren avanzar hacia estos resultados positivos medioambientales. Y yo diría que la cubeta o donde llevan todas las estrategias de avance son diferentes. Algunas se ven de manera holística o estaban viendo los 3 factores juntos. Hay otras estrategias que son más esquemáticas en su naturaleza y están viendo la ESG, la inversión, la igualdad de raza o género. Y luego también está la inversión de impacto, donde el impacto realmente tiene que ver con la estrategia y
los resultados medibles positivos sería una inversión en un fondo verde, porque estás centrado en un proyecto ambiental específico y cada dollar que estás invirtiendo en este fondo, sabes exactamente a qué se está asignando este dólar y cuáles serán los resultados ambientales que se obtendrán de este dólar. Bueno, muchas gracias, Jess. Entonces, otro tema interesante particularmente este año es que hemos estado escuchando una y otra vez. ¿Qué me cuentas de la resiliencia? Nos pregunta. ¿Y qué de la resiliencia de los portafolios de inversión? Podemos asociar o vincular la resiliencia con el ESG, especialmente este año. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de cómo se comportan estas inversiones en este año tan complejo en el cual estamos viviendo? Sí, tienes razón que el 2020 fue un año muy interesante para probar la resiliencia. Y antes de la pandemia, antes de esta crisis, sí teníamos una tesis que creíamos que que las estrategias sostenibles podían ser resilientes durante una época de perturbación económica, pero creo que 2020 de manera interesante nos ha mostrado que este es un lado donde hemos tenido suficientes estrategias para tener conocimientos limpios y significativos realmente de un punto comparable. Un comparativo sería la crisis de 2008, donde no había estrategias, no había tanta información que se podía usar, pero el 2020, el primer trimestre, cuando vimos la caída en el mercado, esto ha sido una tesis muy interesante. Así que lo que hicimos en BlackRock fue nuestro propio análisis. Analizamos 32 empresas de bandera y encontramos que el 94% del 30 de los 32 tuvieron un rendimiento mejor que durante este año. Y mientras que entendemos que las cifras de desempeño no son determinativas cuando se limitan a un plazo, sí hubo un nivel de resiliencia en otro plazo más corto, donde hubo algo de volatilidad en el mercado en los últimos 5 años. Y más allá del tema de índices, también hablamos de otros fondos, hicimos algunos análisis de Morningstar, con datos de Morningstar y los fondos ETF. Encontramos fondos que se desempeñaron en las tasas de Morningstar que tuvieron un mejor desempeño, incluso los fondos que se comportaron con mejores resultados, y el fondo subió del 10% bajo, sobresalieron de los fondos que no se desempeñaron como se esperaba. Tuvieron un mejor desempeño de sostenibilidad que el menor, y esta tendencia vimos en las inversiones, en los mercados emergentes, en los mercados en desarrollo. Eso fue interesante para nosotros. Y yo creo que el último punto que quiero plantear es que ha habido muchas preguntas si esto es impulsado por sostenibilidad o solamente energía y este sector. Hicimos unos análisis donde vimos que sí hay algunos ejemplos de empresas que no tienen la ponderación necesaria y en esas industrias, pero el desempeño de algunas de las industrias ESG que analizamos, vimos que no están concentradas tanto en energía, se comportaron mejor de lo que se esperaba en cuanto a términos de sostenibilidad, y no es porque tiene una ponderación inferior, y no es solamente la historia de energía, pero este no fue el principal impulsor. Muchas gracias, Jess. Otra cosa que hemos estado experimentando este año es una concentración no solo en la E de la ESG, pero también en el aspecto de gobierno y de social. Y esto es porque yo creo que muchos inversionistas
están analizando muy de cerca el valor de los accionistas. Así que, ¿cómo crees tú que la pandemia COVID-19 afectó las inversiones globalmente? ¿Y has visto algunas preferencias de los inversionistas? Y podemos agregar un nivel más. ¿Le puedes dar un componente político como la elección de Biden y su victoria va a tener una mayor influencia sobre esta tendencia? Bueno, primero voy a contestar tu pregunta de la trayectoria más amplia y cómo ha cambiado algunos de los impulsores sostenibles porque ahora son afectadas por la pandemia. Y cuando hablé de las piezas de inversión y de los análisis que hicimos este año, el COVID fue otra parte de la historia que creíamos que las estrategias tenían que demostrar resiliencia con el tiempo. Y en BlackRock lo que hemos estado diciendo es que creemos que estamos al principio de este cambio estructural de largo plazo que creo que se va a concentrar más en estas estrategias, como Larry, nuestro director general, nos escribió el año pasado diciendo que se están reajustando fundamentalmente las finanzas. Y la buena noticia es que el primer trimestre de 2020 vimos que la turbulencia del mercado, que los inversionistas siguieron invirtiendo en sus compromisos de largo plazo. De hecho, en los Estados Unidos, el primer trimestre fue el mejor, el más fuerte. Vimos más de 10,000 millones de dólares en flujos en Estados Unidos, que es tremendo. Y fue solo hasta julio de este año que, de hecho, solo necesitamos hasta julio de este año para superar los flujos, que en sí es muy impresionante. Decir que solo necesitamos 7 meses para superar los flujos del año pasado, pero también poniendo esto en contexto, 2019 también vimos que 4 veces más de AUM se invirtieron en otras inversiones. Entonces fue un año histórico también el 2019. Así que sí creemos que los flujos que estamos viendo durante este periodo es muy impresionante, demostrando que sí los inversionistas se sienten cómodos con la sostenibilidad. Muchos están diciendo que es un lujo de mercado, pero no es cierto. No es cierto que es una tendencia, que es un nicho de mercado. Está aquí para quedarse la inversión sostenible y creemos que estamos haciendo este cambio de largo plazo para los inversionistas que va a superar la pandemia y luego también los reflectores sobre los temas de gobernabilidad durante COVID. Y tienes toda la razón. Yo diría que por tantos años el clima fue un tema en el que concentraban mucho su atención los inversionistas. Era más tangible, un activo más tangible del ESG, pero realmente con el tema, la crisis de la salud, los inversionistas individuales están concentrando su atención sobre las empresas que pueden administrar su cuidado de sus empleados, cómo estas empresas están comprometiéndose, interactuando con los clientes. Hay muchas preguntas de su administración, su gobierno, y realmente yo diría que están prestando mucha atención los consumidores a cómo es que las empresas están atendiendo a las partes interesadas y cómo están activando mucha de la falta de equidad e igualdad entre género, y creemos que muchas de estas estrategias y consideraciones se van a ver afectadas aún más en cuanto a las preferencias de los consumidores y cómo estas inversiones están impulsando la parte de inversión sostenible. Pero esto no quiere decir que el cambio climático se ha olvidado. El COVID-19 realmente ha reducido emisiones globales y
ha afectado la salud y el bienestar de las comunidades porque estamos viendo ciudades donde la calidad del aire que están experimentando mayores niveles de COVID y muertes. Y las emisiones, aunque han mejorado mucho las emisiones, yo diría que el riesgo del climático y el cambio climático sigue siendo un tema muy presente en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, les hablo de San Francisco, donde vivo. Hemos tenido semanas continuas de una calidad de aire muy mala por los incendios forestales y aunque no hubiera COVID, estábamos todos quedándonos en casa, nadie estaba saliendo porque no podíamos respirar. Pero más allá de los incendios, de las sequías, de las ondas de calor, estamos reflejando mucho el ESG, que es el gobierno y la sostenibilidad. No nos ha hecho olvidar el cambio climático. Y bueno, y tu última pregunta sobre Biden, yo creo la victoria de Biden va a ser un impulso en Estados Unidos y mis comentarios sobre el cambio climático y el compromiso de Biden que se reintegrará al Tratado de París. Esto definitivamente concentrará la atención nuevamente de los inversionistas en estas oportunidades y también tenemos que ver todavía lo que pasará en el Senado. Si los demócratas ganan el Senado, habrá la oportunidad de tener reglas más amigables con el ESG y esto afectará nuestros planes de retiro y pensiones. Perfecto. Y como decías, lo que estás experimentando en San Francisco, creo que todos los que estamos escuchando aquí podríamos trasplantar esta misma parte a la Ciudad de México, a México. También estamos sufriendo mucho en el sureste del país, estamos sufriendo. También tenemos huracanes históricos que hemos estado sufriendo este año. Esto solamente es evidencia de que el riesgo ambiental sí existe y que debemos tener conciencia al respecto. Y tal vez esto también nos podría servir como para hablar de y entender cómo esto no es exclusivo a otras economías o para otros países, pero también para los países en América, como México. Tú dijiste algo como el malentendido de que este tipo de inversiones es un lujo como parte de tu portafolio, pero que es muy distante de la realidad. Tal vez pudieras tomar un poco de tiempo para hablar de esto también. Sí, y esta es una gran pregunta porque no creo que muchas personas comprenden que los mercados y economías emergentes están prestando muchísima atención a la sostenibilidad. Muchos países que han firmado el Tratado de París en APEC, también hay una estructura muy cercana y China anunció que va a reducir tener cero emisiones para el 2060. Corea del Sur también se ha comprometido y en todos los mercados emergentes los países están concentrando mucho su atención sobre este tema. Y yo diría que Latinoamérica también está bien representado en esta parte. Hay muchos bancos centrales que están invirtiendo en el fondo del NGFS, que es la red para enverdecer el sistema financiero, asegurándose de que las instituciones financieras entienden el riesgo climático y también hay representación en estas organizaciones en México, Colombia, Brasil, Costa Rica. Todos los bancos centrales están representados aquí y luego hay otra organización de industrias que se llama el mercado de valores, que está promoviendo mucho la transparencia y muchos mercados están siguiendo esta iniciativa. En México también Latinoamérica está bien representado, así que yo sí creo que hay mucha participación gubernamental para
para abrazar y adoptar la sostenibilidad en los mercados emergentes. Y lo que vamos a hacer lo más probable es que sean más regulaciones, que es lo que hemos visto en México, donde la CONSAR está exigiendo que las AFORES integren esta consideración en su proceso de inversión. Este es un anuncio monumental que sucedió el año pasado, donde los verdaderos requisitos del ESG debe considerar esto, los inversionistas deben considerar esto en sus portafolios, y estamos viendo en muchas regiones, mientras no sean tan progresivas sus reglamentos como en México, estamos viendo en América Latina en general que los inversionistas están adhiriéndose al principio de inversión responsable, y los dueños de los activos, los administradores de activos, los signatarios vienen de estos países, así que definitivamente ha habido un punto de inflexión en América Latina que se está volviendo un tema de preocupación principal. Y yo sé que he hablado mucho del espacio institucional, pero creemos también que estamos metidos en el tema en el espacio de riqueza. En el lado de la riqueza, la trayectoria de los intermediarios también sigue creciendo, y yo debo mencionar que preguntar qué es lo que deben hacer los inversionistas si les interesa la sostenibilidad. Nosotros lanzamos un ETF SG en México este año, y solo pocos meses después el fondo ha crecido a 600 millones, y esto está demostrando que los inversionistas en México realmente están creyendo en la inversión sostenible, y este lanzamiento ha sido uno de los más exitosos de ETF que hemos tenido en términos globales. Bueno, y esto solo refleja lo que estás diciendo, porque no tiene que ver. Esto también ya llegó a México, como decías, somos un buen ejemplo, por ejemplo, con la CONSAR, que adoptó estas medidas y las implementó. Creo que somos el primer país, si no me equivoco, en adoptar en América Latina, así que creo que este es un excelente ejemplo. Si mal no recuerdo, el gobierno emitió un bono ESG hace poco, que también es como la punta de lanza en el mercado, que viene de una economía como la nuestra, y también los administradores de activos como BlackRock, que están siguiendo estas iniciativas, no solo para su institución, pero es importante notar que no es solo para los grandes, pero es también para nosotros, para, para nosotros, la gente de acá que camina en la calle, también es una opción de retail, y eso es muy bueno saberlo. Así que hemos cubierto muchos temas, creo que empezando desde el principio de la inversión sostenible hasta el riesgo de inversión en lo que estamos viendo localmente en México. Quisiera abrir para tus comentarios finales. Creo que hemos cubierto tanto que tal vez te podrías tomar un minuto para resumir algunas ideas. Sí, yo creo que lo más importante es reiterar que es real el interés en la inversión sostenible. Hablamos de los eventos actuales como los incendios, los huracanes, las inundaciones. Yo diría que el fortalecer este interés en la sostenibilidad se está volviendo un tema que no se puede evitar. Y la inversión sostenible ha evolucionado de forma veloz y seguirá evolucionando con tecnología, con datos, con la oportunidad de ofrecer mejores oportunidades para nuestros clientes, y como tú dices, darles los activos a los clientes es algo que BlackRock está tratando de hacer en todo el mundo. Algunos de nuestros compromisos globales en la firma aplican en gran manera a México, donde estamos tratando de democratizar el acceso a esto. No es solo para las instituciones y las pensiones. Estamos tratando de crear productos para todos los inversionistas individuales, para que sepan que
este es el producto adecuado para el mercado del retail en México y yo diría que nos entusiasma mucho la idea de seguirles apoyando en México y seguir viendo el crecimiento tan increíble en la inversión sostenible en este país. Vemos a México como un líder en la región de Latinoamérica, donde el interés y la demanda y la comprensión de la inversión nos entusiasma mucho en BlackRock poder afiliarnos con toda la región que está creciendo tanto en términos de demanda. Muchas gracias, Jessica. Creo que cubrimos todos los puntos que había que cubrir el día de hoy y nuevamente muchas gracias a la MIB por invitarnos. Con mucho gusto daremos seguimiento a cualquier duda o pregunta que tenga alguien del público. Nos dará mucho gusto poderles seguir la conversación con ustedes. Gracias. Gracias.